aquí todos, sea por favor bienvenido a la casa del Señor. Si eso es tan amable, tenemos un tiempo muy especial. Damos una cordial bienvenida a cada uno. Vamos a abrir la escritura en el libro de Segunda de Reyes, capítulo número 18. Gloria a Dios. Segunda de Reyes, capítulo número 18. Vamos a estudiar algo o a compartir brevemente algo que ha llamado un poco mi atención. Y es una historia, hace mucho que no predico. Quiero predicar nomás brevemente unos minutos, pero quiero compartir este tema que se llama los frutos de la obediencia. Leamos, usted me sigue con su mirada. Segunda de Reyes, capítulo número 18. Vamos a ver la vida de un joven muy interesante. Como siempre lo hacemos, leo la palabra del Señor. 18:1 de Segunda de Reyes. La leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Oiga lo que hizo. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce. Oiga, ¿qué había hecho Moisés? Miren, Israel hasta dónde había llegado, a adorar a la serpiente de bronce que había sido levantada, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamaban Nehustán, que significa, esto es cosa de bronce. Eso significa Nehustán. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Estamos hablando de Ezequías. Ni después ni antes de él, oiga lo que sigue, hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Pero oiga, está un punto chiquitito donde dice prosperaba, punto. Ese punto es una etapa en su vida. Llegó un momento en su vida en que algo sucedió. Primero estaba en obediencia, honró a Dios, quitó las cosas malas que había en su vida y en el pueblo de Israel, porque era rey. Era joven de 25 años, pero tenía visión, tenía palabra, tenía conocimiento, tenía corazón, tenía pasión, amaba a Dios. Dijo, yo voy a honrar a Dios. Pero algo sucedió, porque con los jóvenes, hermano amado, la etapa de la juventud es la más difícil, la más fuerte y terrible. Con los jóvenes todo puede suceder. Oigan lo que dice. Él se rebeló contra el rey de Asiria, y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Pero oiga, nomás un versículo voy a leer, 14, nomás para que se dé cuenta lo que empezó a suceder en su vida, ese punto. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria, que estaba en Laquis, oiga, yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas.
Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Hermano, hasta ahí por favor. Si usted es ajuicioso, lee la historia, léala en casa. Yo le voy a hacer breve y le voy a compartir un poco lo que es los frutos de la obediencia. La obediencia es algo muy importante en la vida de los hijos de Dios. ¿Qué será la obediencia? Todos conocemos lo que es obedecer y todos conocemos lo que es desobedecer. La obediencia es fortaleza de carácter. La obediencia es una virtud del Espíritu de Dios. El primer pecado de la humanidad, ¿sabe cuál fue? La desobediencia. Pero hermano amado, me llama poderosamente la atención, porque hermano, si el primer pecado de la humanidad fue la desobediencia, desde ese entonces la naturaleza humana se inclina más a la desobediencia que a la obediencia, porque los seres humanos nacemos con un sentimiento de rebelión. Entonces, hermano amado, ese sentimiento de rebelión se manifiesta en el temperamento humano, en el carácter humano. Y la naturaleza humana está viciada por la desobediencia. Fíjese que solamente amando profundamente a Dios se puede obedecer su palabra. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Solo amando profundamente a Dios se puede obedecer su palabra. Y aún así luchamos usted y yo con la desobediencia. Y fíjese que es sumamente importante reconocer y entender eso, porque al entender eso nos damos cuenta también que gracias a Dios, que en Cristo Jesús el ser humano alcanza la capacidad, amado hermano, para obedecer. Solamente en Cristo Jesús el ser humano alcanza la capacidad para obedecer. La Escritura dice: todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. La Escritura, hermano amado, dice que usted y yo podemos obedecer a Dios, podemos obedecer su palabra. Hermano, si amamos profundamente a Dios y confiamos con todo nuestro corazón en Dios, repito, gracias a Dios que es en Cristo Jesús que el ser humano alcanza la capacidad para obedecer, según dice Primera de Pedro capítulo número 1. Vamos nosotros a leer la Escritura para poder entender un poquitito la vida de Ezequías. Pero antes de continuar, yo quiero ver si es cierto lo que le estoy diciendo. Primera de Pedro está antes de Apocalipsis, por ahí búsquelo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Primera de Pedro, capítulo número 1, versículo número 2. Observe. Oiga esto. Solo los hijos de Dios, la simiente de Dios, en Cristo Jesús alcanzamos la capacidad para obedecer. Vea lo que dice la Escritura. Oiga, elegidos según la presciencia, no presencia, presciencia, o sea, el conocimiento anticipado de Dios. Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Pero oiga, elegidos según la presciencia de Dios Padre. Oiga esto, en santificación del Espíritu. O sea, nos eligió el Padre y el Espíritu de Dios nos santifica, nos ha apartado para que vivamos para Dios. Oiga lo que sigue:
en santificación del Espíritu para obedecer. Oigan, y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Ahí está el Padre, ahí está el Hijo y ahí está el Espíritu Santo, los tres. Pero los tres están haciendo una operación y un trabajo en usted y en mí. Porque como nacimos con la herencia que nos dejó Adán y Eva de desobedecer, entonces la naturaleza humana nuestra que habitamos está inclinada al mal. Pero como ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, ahora el Espíritu Santo de Dios habita en nosotros. Entonces nosotros, como fuimos elegidos por Dios, hermano amado, entonces dice aquí que el Espíritu Santo de Dios nos santifica, nos da el poder para obedecer a Dios. Y cuando el pecado nos alcanza y cuando cometemos errores y cuando fallamos, ahí dice que somos rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Por qué somos rociados? Porque cuando usted y yo pecamos y doblamos rodillas y le pedimos a Dios perdón por nuestros pecados y nos apartamos y le pedimos que nos ayude a madurar y a no fallar contra Él, hermano amado, entonces dice aquí, hermano amado, que nos rocían con la sangre de Jesucristo. Y la rociada de la sangre es para perdonar, para restaurar, para levantar, para madurar, para sanar, para bendecir, para tocar, para liberar, para proveer, para amar. Dios quiere que lo amemos y que venzamos, hermano amado, lo que nos vence. Dios quiere que lo amemos a Él con todo nuestro corazón, porque Él nos ama incondicionalmente y Él sabe que queremos obedecerlo aunque nos cuesta. Hermano amado, aquí estamos ofreciéndonos en consagración tal y como somos. Lo que Él quiere es disposición de corazón. Lo que Él quiere es que le busquemos. Lo que Él quiere es que le amemos. Lo que Él quiere es que le alabemos. Lo que Él quiere es que le adoremos. Lo que Él quiere es que le sirvamos. Démosle a Él, por favor, ofrenda de palmas. Entonces, sí podemos obedecer, pero me llama poderosamente la atención la vida de Ezequías, porque es una enseñanza para nosotros los hijos de Dios. Ezequías, si usted lee la escritura despacio y ajuiciosamente, se va a dar cuenta que fue un joven que no se llenó de orgullo ni de altivez por el poder del trono. Alguien que esté sentado en un trono y tenga a 1.200.000 personas. Algunos escritores dicen que eran cerca de 2 millones de judíos de 25 años. Tenía, hermano, no solo el poder, las riquezas, tenía todo. Pero Ezequías subió al trono de Israel porque Dios es el que pone reyes y quita reyes. Él es el que en su amor y en su misericordia escoge. Entonces, hermano, cuando Ezequías ascendió al trono, dice la escritura, acabamos de leer, que Israel estaba viviendo tiempos muy difíciles. Oigan, ¿por qué tiempos muy difíciles? ¡Qué difícil! Y qué terrible es cuando Israel, hermano, no alababa, no adoraba a Dios, no le servía a Dios como Dios le había pedido, porque era un pueblo apartado de entre todas las naciones gentiles y paganas, un pueblo escogido, un pueblo redimido, un pueblo que tenía pacto con Dios. Entonces, hermano, Israel en esa época antiguo testamentaria estaba viviendo tiempos muy difíciles. ¿Por qué muy difíciles? Porque la adoración, hermano amado, a Dios se había mezclado con la idolatría. Los lugares altos eran lugares donde subían a alturas, en bosques, y ahí, hermano amado, había idolatría. Y en las alturas, hermano amado, estaba hablando de que allí Israel, hermano amado, se había mezclado con la idolatría de las naciones paganas que rodeaban a la nación de Israel. La gente llamada por Dios en esa época estaba viviendo en desobediencia, porque ya no obedecía a Dios ni hacía lo que tenía que hacer, porque se había mezclado la adoración
generación y ahora en la vida de Israel había desobediencia. Y usted y yo sabemos, hermano, que escrito está: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Si usted se porta bien, Dios le va a bendecir y le va a ir bien en la vida. Si usted y yo nos portamos mal y entramos en desobediencias, hermano amado, va a ser difícil que haya bendición, hermano amado. Y no solo eso, van a venir consecuencias por las acciones que los seres humanos y decisiones adultos tomamos. Hermano, hay consecuencias. Lo hemos visto a través de toda la escritura. Las consecuencias de la desobediencia son tan profundas, hermano amado, que Dios a través de Josué y a través de Moisés, de la misma forma y de la misma manera, los confrontó y los definió por la palabra y les dijo: escojan, tienen enfrente de ustedes la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Hermano amado, decidan a quién quieren servir, si al Dios de Israel o a los dioses que sirvieron vuestros padres. Entonces tanto Josué como Moisés le dijeron a Israel que la obediencia acarrea y desprende bendición de Dios. Usted lo va a ver en Deuteronomio 28, las consecuencias de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Entonces viene Josué y le dice a Israel: la obediencia acarrea bendición, pero la desobediencia acarrea maldición. Entonces cuando yo veo a este joven llamado, hermano amado, Ezequías, de 25 años, que sube al trono, sube con un corazón, hermano, sencillo, humilde, sube con pasión y con amor a Dios. Pero cuando sube él, hermano amado, Israel había caído en desobediencia. En esas circunstancias estaba Israel, hermano amado, cuando Dios eligió a este joven. Lo que me llama la atención de Ezequías es que un joven, hermano amado, él era un joven que tenía un corazón que Dios había preparado, con una gran fortaleza, porque, hermano, vea lo que hace. No solo derribó los altares, sino la serpiente de bronce, la idolatría, y llegó con un mensaje poderoso. Él tenía carácter para ser joven. Dios le había mostrado y enseñado que el carácter, hermano amado, es una virtud del Espíritu de Dios. La única manera de poder obedecer a Dios es siendo elegidos, siendo rociados, siendo bendecidos, siendo llamados por Dios. Hermano amado, Él nos da la fortaleza, y si caemos de rodillas y le pedimos que nos ayude, Él nos va a ayudar. Y sí, vamos a poder obedecer. Sí se puede obedecer, sí se puede bendecir a Dios, sí se puede consagrar, sí se puede vivir una vida en santidad. Hermano, démosle a Él una ofrenda de palmas, porque Dios nos ayuda. Pero vean que estaba siguiendo Ezequías el ejemplo de David, porque aún como pueblo de Dios, para Israel y para todos los que somos pueblo de Dios, es muy fácil deslizarse, es muy fácil resbalarse y caer, es muy fácil deslizarse y dejarse llevar por la corriente. El ujier: hijo, levántate por favor, y ayúdale a los niños y ábrele la puerta. Óigame por favor. Es muy fácil, pero muy fácil deslizarse y dejarse llevar por la corriente de este mundo. Por esa razón es que la palabra de Dios a los adultos, a los jóvenes y aún a los ancianos nos da un consejo muy sabio. Vaya conmigo al libro de Hebreos, capítulo número 2. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hebreos 2. Oiga esto, para todos los hijos de Dios. Cuando tengan, me dicen amén. Versículo 1. Por tanto, es necesario, hay una necesidad, que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, las cosas del Evangelio. No sea que nos deslicemos.
Qué fácil es resbalarse y caer. Qué fácil es fallar. Qué fácil es desobedecer. En vez de uno ni siente y empieza a retroceder y empieza a fallar y empieza a deslizarse y empieza uno, hermano amado, sin darse cuenta, a deslizarse y a retroceder y a fallar y a desobedecer. Por lo tanto, es necesario que con más diligencia pongamos atención, atendamos a las cosas que hemos oído. Eso quiere decir, pongan atención a las cosas que han oído, hablando del Evangelio. No sea que nos deslizamos. Bueno, y si yo me deslizo, si me resbalo y caigo y desobedezco, ¿qué puede suceder? Mire lo que dice la Biblia, versículo 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, el Evangelio, fue firme, y toda transgresión, que es pecado, y desobediencia recibió justa retribución. Pregunta, versículo número 3: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De la desobediencia? ¿De la transgresión que cometamos? Hermano, Dios es juez. Dios es un conjunto de leyes. Si yo me paso la luz roja, yo sé, hermano amado, que me van a dar un ticket, puedo causar un accidente o hasta una muerte, o me pueden matar. Si yo cometo una violación de una ley, la ley de la gravedad, me subo a las alturas y creo que no me hace nada al aire porque soy hijo de Dios y cristiano y hermano amado, y empiezo a caminar, digo, en el nombre de Jesús, violo la ley de la gravedad porque estoy violando una ley. Hermano amado, y aquí dice, hermano amado, que la desobediencia y la violación de las leyes de Dios hacen que haya justa retribución. La pregunta es, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Qué entiende usted por eso? La salvación es el Evangelio. Es la palabra que usted ha recibido. Es la palabra que nos lleva a obedecer. Es la palabra que nos lleva a perseverar. Es la palabra que nos invita a consagrarnos. Es la palabra, hermano amado, la que nos vivifica, la que nos guía, la que nos instruye, la que nos unge. Si nos apartamos y desobedecemos, ¿cómo vamos a escapar? Vamos a recibir, hermano amado, una justa retribución. Pero ¿cómo vamos a escapar si descuidamos una salvación tan grande que hemos recibido? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Versículo 4. Testificando Dios, juntamente con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Él ha dado dones, pero Él nos ha dado el Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Él ha dejado al Espíritu Santo para que nos consuele. Él nos ha dado, iglesia, al Espíritu Santo de Dios para que obedezcamos. La única manera que yo y nosotros podemos obedecer, hermano amado, y traer orden a nuestras vidas es clamando, es consagrándonos, es pidiéndole a Dios que nos auxilie y que nos ayude. Consejo: debemos de tener cuidado de no caer en desobediencia. ¿Por qué razón? Porque es muy fácil, hermano amado, caer en desobediencia. Cuando yo y usted, hermano amado, abandonamos nuestra disciplina espiritual, vamos en desobediencia. Hermano, cuando dejamos de orar, cuando dejamos de leer la palabra, de estudiarla, cuando dejamos de asistir a la iglesia, ¿qué cree que sucede? Caemos en desobediencia, porque vamos a querer agradar a Dios con nuestra propia voluntad o en nuestras propias fuerzas, y lo único que vamos a lograr es frustrarnos y ser víctimas de los errores. Hermano amado, ser víctimas del poder del enemigo, ser víctimas del mundo, y vamos a caer en desobediencia muy fácil.
Mire lo que dice la Biblia en el libro de Primera de Pedro, más adelante de Hebreos. Sigue Santiago y luego Primera de Pedro. Capítulo número 1, Primera de Pedro. Qué fácil es desobedecer. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? 1:14. Oiga, si nosotros abandonamos nuestra disciplina espiritual, vamos a desobedecer. 1:14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Ahora, ¿quiere entender mejor este versículo? Lea el 13. Mire, esto se llama disciplina espiritual. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Oiga, para poder entender necesitamos bajarnos, tener disposición. Oiga lo que dice: sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Hermano, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Hoy no somos ignorantes ni del reino de las tinieblas ni del reino de la luz. Sabemos cómo operan. Hoy sabemos que antes estábamos muertos en delitos y pecados, y el consejo es, por lo tanto, si ya estamos en el reino de la luz, si ya estamos en el reino de Dios, entonces, hermano amado, tenemos que seguir los lomos de vuestro entendimiento. Tenemos que consagrarnos, tenemos que orar, tenemos que leer, que estudiar la palabra de Dios, para que Dios nos dé la fortaleza y usted y yo podamos decir amén a la obediencia. Amén. Amén. Hermano, la elección es un fruto de la obediencia. Oiga esto. Usted tiene el poder para decir sí a la obediencia. Tiene el poder para decir no a la desobediencia. Pero como hemos sido elegidos con la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, le vamos a poder decir sí a la obediencia. Un joven llamado Ezequías, de 25 años, hermano, era cuando subió y se sentó en el trono. Y este joven demostró delante del pueblo de Israel, hombres, mujeres, niños, ancianos, sacerdotes, reyes, generales del ejército, hermano, diferentes jerarquías. Él, siendo un joven, hermano amado, demostró obediencia, demostró coraje, demostró pasión, demostró, hermano amado, que cuando él había subido, Dios lo había elegido. Y como Dios lo había elegido, él eligió, hermano amado, quitar los lugares altos que eran prohibidos. Él quebró, dice la escritura que leímos, las imágenes. Cuando habla de imágenes, habla de las imágenes de acera, habla de deidades caídas, dioses con D minúscula. Hermano amado, oiga, símbolos de idolatría, imágenes, aquella serpiente, hermano amado, de metal, que era un bronce que los israelitas habían convertido en un objeto de adoración. Hermano amado, este joven se dio cuenta de el anhelo y el deseo de Dios. Dios quería fluir en su pueblo. Dios quería tocar, Dios quería ministrar, Dios quería liberar, Dios quería traer avivamiento, Dios quería traer un crecimiento espiritual. Pero Israel tenía su adoración caída, había idolatría, no había ánimo, hermano amado, no había orden, no había luz, había tinieblas. Entonces viene este joven y les demostró que cuando uno se define, que cuando uno se decide, que cuando uno quiere, sí se puede obedecer a Dios. No es suficiente tener el deseo de obedecer. Es necesario estar de acuerdo a todo lo que Dios demanda de nosotros. Y eso, hermano amado, es muy importante en la vida de cada uno de nosotros que lo entendamos.
ya no es como en el Antiguo Testamento, era literal. Ahí había imágenes gigantescas. Estaba la señal, estaba la serpiente de bronce. Había idolatría, hermano amado. Pero ahora viene Dios a decirnos a nosotros que tenemos altares en esta época que deben de ser derribados en nosotros. Oigan esto, por favor. Hay imágenes en nuestra mente. Oigan, hermano amado, hay figuras que ocupan el espacio de nuestra adoración y que no son agradables a Dios. Por eso usted vio la alabanza y la adoración el martes, que fluyó y levantamos manos y alabamos y adoramos. Pero oiga, estamos preparando porque el domingo vamos a estudiar la guerra de los adoradores. Porque unos pueden alabar y adorar a Dios y otros no pueden. Porque es que Satanás, que el Señor lo reprenda, nos pelea tanto la alabanza, la adoración. Hacíamos énfasis el martes: estoy cansado, hoy no puedo, estoy preocupado, tengo problemas, mi mente está en otro lugar, hermano amado. Y cuando venimos al templo nos pelea la alabanza y la adoración de una manera impresionante. Porque cuando venimos al culto, venimos a orar, venimos a cantarle, venimos a alabarlo. Pero llega el momento en que hay que darle a Él lo que a Él le pertenece, que es alabanza, que es adoración. Démosle a Él una ofrenda de palmas, hermano, pero recio, porque es para Dios. Y nos cuesta. Pero oiga, yo quiero que se dé cuenta que el Salmo número 78 habla de lo que yo le estoy diciendo, hablando del pueblo de Israel. Salmo, ahorita nomás estoy preparando para el día domingo hablar de la guerra de los adoradores, porque vamos a tener adoración. Vamos a tener nosotros un momento donde vamos a alabar y adorar a Dios 5, 10 o 15 minutos, yo no sé cuánto, pero queremos adorarlo y alabarlo. Salmo número 78. ¿Lo tiene? Haga dinámica conmigo, versículos 56 al 58, si es tan amable alguien. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios. Acuérdense que está hablando de Israel con idolatría. 57. Sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres, se volvieron como arco engañoso. 58. Le enojaron con sus lugares altos. Oiga. Y le provocaron a celo con sus imágenes de calle. Oiga. Imágenes. La serpiente, lugares altos, idolatría. ¿Qué es la idolatría? Lo que ocupa el lugar en el corazón, en la mente, en la vida. Hermano amado, de los hijos de Dios, nada debe de tener el primer lugar en tu vida y en la mía. Nada ni nadie. Pero yo quiero que se dé cuenta que está hablando de la porción que le leí, pero aquí está hablando del pueblo de Israel. Ahora, vea por favor lo que dice en Apocalipsis capítulo 2 de nosotros, pueblo de Dios, en el Nuevo Testamento. Apocalipsis capítulo 2 versículo 4 y versículo 5. En voz alta haga dinámica, participe alguien si desea. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti. Oiga, lo tengo que volver a leer. Dios hablándole a la iglesia. Oiga esto. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. 5. Pero mire, Dios es bueno. Recuerda por dónde. Por tanto, ¿de dónde has caído? Oiga, la misericordia. Y arrepiéntate. Y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. La luz, la revelación. Si no te hubieres arrepentido. Hermano, Dios nos invita a que regresemos
a aquel que es un mismo amor, aquel momento cuando nos convertimos, que nos bautizamos, que nos llenó de su espíritu, que nos bautizó, que lo amamos y que hubo una entrega total y completa. Dios nos invita a que regresemos a ese momento. Dice que recordemos y que nos arrepintamos. Él nos entiende. Él sabe, hermano amado, que la verdadera obediencia se manifiesta en la conducta y en la actitud de los creyentes. Por eso allá Israel les dice: ustedes han caído en idolatría, ustedes han desobedecido. Oigan lo que les pelea: no hay adoración, no hay alabanza, no hay servicio. Yo soy su Dios, ustedes son mi pueblo, yo los redimí, yo los saqué de Egipto. Pero ahora en el Nuevo Testamento viene y le dice a su pueblo: oiga, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Arrepiéntete. Hermanos, ¿será que habemos algunos que hemos dejado nuestro primer amor? ¿Será, hermano amado, que algunos, cuando fuimos jóvenes y nos convertimos, éramos usados con poder y con gloria y obedecíamos a Dios de una manera práctica y sencilla, hermano, y nos costaba? Y ahora, hermano, con dificultad estamos perseverando en el reino de los cielos. ¿Será que estamos fuera de esa experiencia del primer amor? ¿Será que la iglesia necesita ser restaurada, operada, tratada? ¿Será que se necesita un avivamiento en nuestros corazones? ¿Será que hay opresión? ¿Será que hay guerra espiritual? Porque óigame por favor, la verdadera obediencia se manifiesta en la conducta y en la actitud de los creyentes. Yo quiero que lea un versículo, libro de Romanos, capítulo número 16. Dios, aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Romanos, capítulo 16. Un consejo muy interesante para todos nosotros. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe el versículo 19 a la iglesia. Oiga, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Cuando hay obediencia se nota. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Si obedecemos, vea lo que va a suceder en el versículo 20. Oiga, si obedecemos nos vamos a consagrar, Dios nos va a santificar, y mire la victoria. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Está una comita, ¿la mira ahí? Ok, repito y vuelvo a decir lo mismo. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¿Cómo va a aplastar Dios a Satanás? Entonces, ¿quién lo va a aplastar a Satanás? ¿Dios o usted? Exactamente. ¿Será que si obedecemos, Satanás, la serpiente antigua, no tiene parte ni suerte con nosotros? ¿Será que si obedecemos podemos vivir una vida en el Espíritu? Una vida de alabanza, de adoración, de obediencia. ¿Será que va a haber crecimiento? ¿Será que va a haber frutos espirituales? ¿Será que va a haber paz? ¿Será que va a haber gozo? ¿Será, hermano amado, que Dios será suficiente para usted y para mí? Amén. ¿Será? Démosle a Él una ofrenda de palmas. Si usted lo cree, pídale a Dios que usted y yo podamos obedecer. Termina diciendo: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con nosotros, porque es la única manera de obedecer a Dios y de poder vencer al enemigo de nuestras almas. En la vida de un joven llamado Ezequías, a los 25 años, ¿por qué cree que subió al trono? Porque se manifestó a él la gracia divina.
Todo lo que usted tiene y yo, por gracia y por misericordia, lo hemos recibido. Hermano amado, óigame, por cuanto Ezequías estuvo dispuesto a obedecer, dice la palabra de Dios, hermano amado, que Jehová estaba con él. Y dice la Biblia que era prosperado Ezequías en todo. La obediencia le dio a Ezequías muchas bendiciones. Usted y yo, hermano, ya somos benditos, somos elegidos, somos redimidos. Pero hay muchas bendiciones que Dios quiere darnos. Y si obedecemos y nos consagramos, hermano amado, Dios nos va a bendecir más y más y más. Y usted y yo, todos los días de nuestra vida, iremos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, de poder en poder, porque Dios está con nosotros. Y mayor es el que está en nosotros que aquel que en el mundo está. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermano, entonces usted y yo vamos a tener todo lo necesario y vamos a ser felices y vamos a tener paz y vamos a tener contentamiento. Y con todo eso, ¿cómo no vamos a alabarlo? ¿Cómo no vamos a adorarlo en la casa del Señor? Démosle a Él palmas. Pero yo quiero que vea juntamente conmigo 3 cosas muy sencillas que hizo Ezequías para que fuera prosperado, para que Dios lo bendijera y para que Dios estuviera con él. Número 1, siguió a Jehová. Número 2, no se apartó de él. Número 3, obedeció su palabra. 3 cosas. Qué bonito es seguir a Dios. Qué bonito es no apartarse de Él. Y qué bonito es obedecer su palabra. Ese fue el secreto del éxito en la vida de Ezequías y de todos los demás jóvenes y adultos, hermano amado, que obedecen a Dios. Pero desafortunadamente usted vio el final triste, como llega el momento en que uno descuida su vida espiritual. Si descuidamos nuestra disciplina, lo repito, entonces vamos a desobedecer a Dios, porque nada bueno ocurre a los que se obedecen, a los que desobedecen a Dios y se apartan de sus caminos. Ezequías entendió su lección, entendió su enseñanza. Pero a la iglesia, el Espíritu Santo de Dios de esta época viene y le dice que el que ha comenzado en nosotros la buena obra la terminará hasta el día de Jesucristo. El Espíritu Santo viene a decirnos, amados hermanos, que permanezcamos firmes y que seamos fieles al llamamiento celestial que cada uno de nosotros, hermano amado, ha recibido de parte de Dios. La obediencia honra a los hijos de Dios. La obediencia, hermano amado, libera de muchas cosas a los hijos de Dios. La obediencia a Dios nos bendice, no solo en esta vida, sino en la vida venidera. Yo quiero que se dé usted cuenta en esta noche conmigo que los frutos de la obediencia están en la vida de usted, en lo más profundo de su ser. ¿Cuáles son los frutos de la obediencia? El dominio propio. Usted tiene dentro de usted un espíritu que Dios le ha dado, y es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. La obediencia hace que haya en su vida visión. ¿Qué anhela? ¿Qué desea usted en esta vida? ¿Qué desea usted? ¿Qué anhela, hermano amado, en el reino de los cielos? ¿Cuál es su visión? Hermano amado, no solo visión, hay pasión. Usted va a amar a Dios, va a amar la vida, va a amar a su familia profundamente,
va a haber perseverancia, porque usted estaba en obediencia. Va a haber compasión, va a haber enfoque, hermano amado, va a haber una actitud correcta en su vida y en la mía para con Dios. Va a haber certeza, va a haber convicción, va a haber fe, va a haber, hermano amado, humildad, va a haber integridad, va a haber integridad, va a haber lealtad. Vamos a ser fieles a Dios y responsables. Leamos el último versículo, libro de Juan, capítulo número 14. Gloria a Dios, aleluya. La obediencia. Juan, capítulo número 14. Que el Señor nos ayude a obedecer. Gloria a Dios. Versículo número 23. Oigan lo que dice. Juan 14, 23, que leímos el domingo pasado para predicar. Léamelo por favor en voz alta. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Oiga, es que Judas, el hermano de Jesús, no el Iscariote, Judas le preguntó al Señor: ¿cómo te manifestarás a nosotros, a los discípulos, y no al mundo? ¿Cómo cree que Dios se va a manifestar a su pueblo? ¿Cómo cree usted que Dios se va a manifestar a sus siervos, a sus siervas, a sus discípulos? ¿Cómo cree usted que Dios se va a manifestar, hermano amado, a su gente de esta manera? Jesús le dice, ¿cómo se va a manifestar? Oiga, respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Quiere decir, me va a obedecer. Dios no está hablando de perfección, porque acuérdense que como seres humanos, hermano amado, somos imperfectos. No porque Dios nos haya creado imperfectos. Nosotros somos la corona de la creación. Dios nos creó perfectos, pero vino el pecado. Hermano, ¿qué es lo que vimos al inicio de la predicación o enseñanza? Que vimos que vino el pecado, vino las tinieblas, vino la desobediencia. Entonces, hermano amado, nos marcó. El pecado trató de borrar la imagen y la semejanza de Dios, hermano amado, y esa naturaleza caída en la que habitamos usted y yo, hermano amado, es la que nos da los problemas, es la que nos hace que nos cueste obedecer. Es la humanidad, es la desobediencia de Adán y de Eva. Los seres humanos todos, hermano amado, nacemos con inclinación hacia el mal y hacia el pecado. Pero cuando venimos a Cristo Jesús, entonces ya fuimos elegidos, fuimos rociados con la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aprendemos en un proceso de tiempo la obediencia. Y sí se puede porque tenemos la ayuda de Dios. Entonces lo que está diciendo aquí no está hablando de perfección, está hablando de amor, está hablando de responsabilidad, porque el amor de Dios cubre multitud de pecados. Si hay 100 millones de pecados, el amor de Dios es más poderoso, hermano amado, que el pecado, hermano. Y si hay pecado, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, y la sangre de Jesucristo, su Hijo amado, nos limpia de todo pecado. Entonces por eso usted y yo está diciendo: Señor, si me aman profundamente, me van a obedecer. Oiga, entonces mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Es que si Dios está con nosotros, dentro de nosotros, con nuestra familia, con la iglesia, se tiene que manifestar, y se va a manifestar. Así de que mire, hermano, tenemos 10 minutos para las 9. ¿Será que usted y yo necesitamos pedirle a Dios en esta noche que nos ayude a volver al primer amor, que nos enseñe a alabarlo y adorarlo con todo nuestro ser, que nos revele, hermano amado, la estrategia para que cuando vengan
estos momentos fuertes y difíciles a tu vida y a la mía, o aquí mismo en la iglesia, hermano, nosotros podamos tener la actitud que Dios anhela y desea que tengamos aquí, y que nos levantemos en alabanza y en adoración, y que podamos todos juntos declarar, hermano amado, el poder de Dios y alabarlo y adorarlo a Él de tal manera que provoquemos su presencia, y que la presencia de Dios, hermano, nos inunde, nos llene de su Espíritu Santo y nos ministre, para que haya un ambiente en donde el que tenga sed venga a beber del agua de la vida, el que está enfermo reciba sanidad, el que tiene opresión, ataduras y ligaduras sean rotas las amarras y sea libre para la gloria y la honra de Dios, para que el que tenga problemas reciba respuesta y solución en Cristo Jesús, para que el que está triste, hermano, se levante con gozo y con alegría a alabarlo y adorarlo. Alguien ayúdeme a levantar el nombre de Jesús. Disciernan los trompeteros ahí el momento de la guerra. Gracias, ahí está mi hermano, ahí está para usted y para mí el momento, la obediencia. Dios te invita a que obedezcas, Dios te invita a que regreses al primer amor, Dios te invita a que le digas a Jesús: ayúdame, yo no puedo, tú sí puedes, perdóname, ministrame en el nombre poderoso de Jesús. Yo voy a tomar unos minutos, vamos a tomar 10 minutos. La invitación es, amado hermano y amada hermana, si usted considera y cree que necesita regresar al primer amor, creo que ha llegado el momento de Dios en el cual usted y yo podemos decirle a Él que tenga misericordia. Abro el altar, habrá alguien que tenga hambre, habrá alguien que tenga sed, habrá alguien que tenga ansias, habrá alguien que sienta la necesidad de derramar su alma, de alabarlo, de adorarlo. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que necesitan obedecer a Dios y que saben que no pueden y que saben que no es fácil. Bienaventurados los que piden ayuda, bienaventurados los que reconocen su necesidad. Abro el altar si hay alguien, si no en su lugar,